¿Sabías que Luxemburgo antes era mucho más grande? Actualmente es uno de los países más pequeños, con solo 2.500 kilómetros cuadrados, pero no siempre fue así. Entre 1659 y 1839, Luxemburgo pasó por 3 grandes particiones territoriales que redujeron drásticamente su tamaño original. Originalmente, el Gran Ducado de Luxemburgo cubría aproximadamente 10.700 kilómetros cuadrados, más de 4 veces su área actual, aproximadamente del tamaño del Líbano moderno. Un país pequeño pero de tamaño decente. Y claro, eso seguía siendo pequeño en un contexto continental, pero aún así, ¿qué pasó? La mayor parte del territorio perdido de Luxemburgo ahora es de sus vecinos, pero veamos cómo lo lograron. Luxemburgo fue dividido en 1659, 1815 y 1839. Para entenderlo, debemos comprender ese contexto. Aunque es pequeño, Luxemburgo ha estado históricamente en el centro de luchas de poder europeas, porque su ubicación geográfica lo convirtió en un valioso activo estratégico para Francia, los Países Bajos y también Alemania. El país sufrió particiones durante 2 siglos, cada una reduciendo mucho su territorio. La primera fue en 1659, bajo el reinado de Luis XIV de Francia. Tras el Tratado de los Pirineos, que acabó la Guerra Franco-Española, Francia anexó parte de Luxemburgo y fortaleció sus fronteras orientales. Luxemburgo cedió ciudades fortificadas y unos 1.000 kilómetros cuadrados a Francia, lo que era cerca del 10% de su territorio. Esto formó parte de un esfuerzo mayor de Francia para expandir y asegurar sus fronteras, aprovechando barreras naturales de la región. La segunda partición ocurrió en 1815 tras la derrota de Napoleón durante el Congreso de Viena. Europa se rediseñaba y Luxemburgo cedió 2.280 kilómetros cuadrados, casi una cuarta parte de su territorio, para satisfacer a Prusia. Actualmente, estas áreas son de Alemania y Bélgica. Algunas zonas entregadas a Alemania también pasaron a ser parte de Bélgica. Forman pequeñas zonas donde predomina la etnia y el alemán. El estatus de Luxemburgo entonces era confuso. El Gran Ducado se entregó al rey Guillermo I de los Países Bajos. El país también se integró a la Confederación Alemana, permitiendo a Prusia estacionar tropas en la capital. Esto generó un estatus político complejo. Eran holandeses, pero muy influenciados por Prusia. La partición más importante ocurrió en 1839 tras la Revolución Belga, de 1830, cuando su vecino, Bélgica, que también en ese momento estaba gobernado por los holandeses, decidió que quería ser independiente. En parte porque ellos eran católicos, mientras que los holandeses eran protestantes, pero también por otras razones. La población mayormente francófona del oeste de Luxemburgo se unió al levantamiento contra el dominio holandés, y así se acercaron más a la nueva nación de Bélgica. El Tratado de Londres resolvió el conflicto al dividir Luxemburgo. La parte occidental se integró a Bélgica y también se llamó Luxemburgo. Es una región belga homónima al país. La zona oriental quedó bajo control del rey holandés y era parte de la Confederación Alemana. Seguía siendo un lío. Esta división redujo mucho el territorio de Luxemburgo, cediendo casi 2/3, unos 4.700 kilómetros cuadrados a Bélgica. Esto incluía pueblos como Adelón y Bastoine. Esa pérdida por sí sola redujo a la mitad la población de Luxemburgo en ese momento, pero de alguna manera también aseguró su supervivencia como un estado separado. Mientras los otros 2 fueron negativos para el país, este tuvo un aspecto positivo. Considerando que pudo haber sido tomado junto con Bélgica, o absorbido por Francia o Alemania. Este problema apareció pronto en la crisis de Luxemburgo de 1867, cuando Francia y Alemania se enfrentaron por el futuro de su vecino. Napoleón III intentó comprar Luxemburgo al rey de los Países Bajos, pero aunque al principio se aceptó, luego Otto von Bismarck lo rechazó firmemente. Por la presión alemana, la disputa casi llevó a la guerra y provocó la intervención de otras potencias europeas. La Conferencia de Londres de 1867 resolvió la crisis y declaró a Luxemburgo permanentemente neutral. Las tropas prusianas se retiraron y años después se logró la independencia de los neerlandeses. Por guerras,
Acuerdos diplomáticos e influencia de potencias, Luxemburgo pasó de ser un país grande al estado-ciudad actual. Pero bueno, al menos siguen siendo independientes, y son el último gran ducado existente en el mundo.